Tiene la palabra el diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar su propuesta de modificación al artículo 10. Va a ser rápido. Diputadas y diputados, respetable pueblo de México, presidente Sauri, insto a defender institucionalmente las reformas a la ley de la industria eléctrica como representante del Poder Legislativo. Como representante de la Nación y amparado en el imperativo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, voy a seguir ejerciendo libremente mi derecho a expresarme desde esta alta tribuna, porque en los nuevos tiempos se permite y se respeta la libertad de pensamiento, a pesar de la maniobrabilidad y la incomodidad que pueda causar. Amén del contenido de mis reservas, un legislador, como representante popular auténtico, no puede ni debe renunciar a la potestad que nos da la ley. Sí, la ley, la misma ley que las y los simuladores del derecho han manipulado a su antojo durante el viejo régimen, distorsionando los más altos principios de la justicia desde los más altos tribunales del país. Miren cómo andan los jueces y servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, que en sus determinaciones de suspensión de la vigencia de las reformas a la ley de la industria eléctrica, dice... Diputado Cayetano García, permítame un momento. Solicito atentamente a la Secretaría de lectura a los artículos 116, numeral 1 y 2, y artículo 123 de nuestro reglamento. Artículo 116, numeral 1. La moción de apego al tema es el llamado al orador cuando éste divague, sea parte del tema o refiere a asuntos distintos para que se ciña a la materia que motive la discusión. Numeral 2. La diputada o diputado que haga la moción deberá solicitar el uso de la palabra desde su curul para mencionarla. Si es aceptada por el presidente, hará el señalamiento. Si no, continuará el discurso de la si no, continuará el curso de la sesión. Artículo 123 también, numeral 1, por favor, secretaria. Artículo 123, numeral 1. Las mociones de orden de apego al tema y de ilustración al Pleno las puede formular el presidente a solicitud de una diputada o diputado o por determinación propia. Secretaria, atentamente le solicito de igual manera se sirva dar lectura a la reserva al artículo 10 del proyecto de decreto con la modificación a la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia presentada por el diputado Rubén Cayetano García. Texto del dictamen, artículo 10. Dice, fracción primera, no la referencia, fracción segunda dice la inclusión de la prevención de la violencia, la delincuencia y de las adicciones, principalmente de alcohol, tabaco y estupefacientes, en la política pública en materia de educación a través de la difusión de contenidos tendientes a disminuirlas. Fracción tercera, el fortalecimiento de las capacidades institucionales que asegure la sostenibilidad de los programas preventivos. Y fracción
Cuarta, el fortalecimiento de las medidas de detención, prevención y atención del acoso entre niñas, niños y adolescentes y mujeres en las escuelas y comunidades que privilegien la retroalimentación de sus experiencias en la comunidad. La propuesta que hace el diputado de adición dice, artículo 10, la fracción primera no tiene referencia, la fracción segunda dice, la inclusión de la prevención de la violencia, la delincuencia y de las adicciones, principalmente de alcohol, tabaco y estupefacientes, en las políticas públicas en materia de educación a través de la difusión de contenidos tendientes a disminuirlas. Fracción tercera, el fortalecimiento de las capacidades institucionales que asegure la sostenibilidad de los programas preventivos. Y fracción cuarta, el fortalecimiento progresivo de las medidas de detención, prevención y atención del acoso de niñas, niños, adolescentes y mujeres en las escuelas y comunidades que privilegien la retroalimentación de sus experiencias en la comunidad. Es cuanto, Presidenta. Gracias, secretaria. En consecuencia, diputado Rubén Cayetano García, con fundamento en el artículo 116 de nuestro reglamento interno relativo a la moción de apego al tema, le solicito atentamente que la exposición que tenga a bien realizar verse estrictamente sobre el dictamen que estamos desahogando. Asimismo, recuerdo a la Asamblea que el artículo 123 del mismo ordenamiento faculta a esta presidencia a formular a solicitud de una diputada o diputado o por determinación propia las mociones de orden, de apego al tema y de ilustración al Pleno. Continúe, diputado, con su exposición, respetando el reglamento de esta Cámara de Diputados. Antes de continuar, pido que no se continúe con el reloj. Presidenta, solicito se dé lectura al artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diputado Cayetano García. ¿Con qué objeto? Atento precisamente a la lectura que ya se dio, queda muy claro respecto de mi reserva que lo único que estoy planteando es la progresividad de las medidas de detección, prevención y atención del acoso entre niñas, niños, adolescentes y mujeres, lo cual tendrán que aplicar los jueces. Pero miren cómo andan los jueces y servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, que en sus determinaciones de suspensión de la vigencia de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica dicen beneficiar a la colectividad. ¿Quién representa a la colectividad en este país? ¿Un juez o un poder legislativo? A ellos no los elige el pueblo, a nosotros sí. ¿Por qué no decretaron suspensiones contra la reforma energética en 2013? ¿Por qué no decretaron suspensiones contra la reforma laboral emanada del Pacto contra México? ¿Por qué no decretaron suspensiones contra la mal llamada reforma educativa de Enrique Peña Nieto? Ahí sí no, ¿verdad? ¿Qué no se afectaba a la colectividad y al pueblo de México y a sus trabajadores y a sus docentes? En el caso concreto, lo cierto es que están con este actuar protegiendo intereses particulares, nacionales y extranjeros, intereses de empresas que forman parte de la oligarquía, que sigue creyendo esa oligarquía que México es lugar de negocios al amparo del poder y tierra de conquista. Por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador habla de actuar de forma antipatriótica desde el Poder Judicial, porque esas determinaciones son injustas más allá del apego a derecho. La reforma en materia de soberanía energética constituye un acto por el cual los poderes del Estado reivindican a México su soberanía energética, y tanto jueces como comunidad jurídica con su mínimo de dimensión social deberían aplaudirla y consolidarla, porque precisamente se aplica el mandamiento de que cuando encuentres un conflicto entre el derecho y la justicia, nuestro deber es luchar por la justicia. ¿Por qué lo veo así? Es sencillo. Vengo de una cuna de grandes juristas de mi estado de Guerrero, la más alta escuela jurisprudente, la misma que del prócer demócrata Eduardo Neri, la misma que de uno de los 7 sabios de México, Alberto Vázquez del Mercado, y del letrado Ignacio Manuel Altamirano, que tuvieron una óptica jurídica que ahora en nuestro tiempo ajusta con precisión el borbollón del movimiento social que es mi tierra suriana.
Yo no abandoné mi amada profesión de abogado para venir aquí a simular y quedar bien. Por eso, insatisfecho, como lo he dicho otras veces, señalo que por pretender cambiar el fondo del podrido sistema de justicia, me voy a regresar a mi despacho a reorganizar la lucha para cambiar este oprobioso Estado de Derecho, hasta que se cumpla el anhelo de José María Morelos y Pavón, de que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario, y no como ahora, que los jueces protegen al oligarca y al poderoso, incluido a las empresas que protegen y que son de la industria eléctrica frente a un Estado democrático de derecho. Es cuanto, Presidenta. Agradezco que se salvaguarde lo que tutela el artículo 61 de la Constitución de nuestro país. Como es mi derecho, retiro la presente reserva. Muchas gracias. Gracias, diputado Cayetano García.